Una de las cosas que le gustaba a mi papá era mucho la naturaleza, le gustaba lo que venía haciendo el excursionismo, le gustaba el alpinismo, el senderismo y siempre los sábados que venía, además de leer, además de conocer ese aspecto del jurisconsulto, pues el licenciado Villegas también era un humanista, el licenciado Villegas era también un filósofo, pero también era un naturista. Él citaba también mucho a Theodore Roosevelt, que fue presidente de los Estados Unidos y que le gustaba mucho pues los paseos por la naturaleza, por los campos, por los bosques, cosa que mi papá pues trató de emular o trató de seguir con Oscar Villegas, en el sentido de que admiraba la naturaleza. Era un hombre que estaba convencido de ser un conservacionista, era un hombre que le gustaba la montaña, que le gustaba el bosque, le gustaba la naturaleza, era un hombre que disfrutaba en ese aspecto la soledad, que no era una faceta muy conocida de todos, y sin embargo, bueno, pues era una de las cosas que más disfrutaba. Todos los sábados venía, subía a la sierra como un servidor y hacía el mismo camino, hacía este camino de senderismo que ustedes pueden observar. Pues esto es bello, esto es fantástico, esto es magnífico, y son una de las cosas que él apreciaba mucho. Y admiraba a Theodore Roosevelt en ese sentido, porque Theodore Roosevelt pues, fue el fundador de los primeros parques nacionales. El parque de Yellowstone y el parque de Yosemite o Yosemite en Estados Unidos fueron fundados por él. Mi papá compartía ese gusto, compartía esa situación o ese paralelismo con este Theodore Roosevelt, porque era un hombre de la naturaleza, un hombre que le gustaba venir, estar, disfrutar, y por qué no, también le gustaba la soledad. Bien, pues este era uno de los puntos a donde el licenciado Oscar Villegas llegaba, y aquí propiamente hacía un descanso, y como pueden ver ustedes, pues admiraba lo que es el paisaje, siempre admiraba la silueta de las montañas. El sol ahorita pues son las 20 para las 5 casi, lo que eran las puestas de sol también era una de las cosas que a él más le encantaban, ¿verdad? Y sobre todo yo creo que la temporada que más le gustaba a mi papá acá en el rancho era finales del otoño, principios del invierno, como lo que estamos viendo ahorita. Era un tiempo en el cual el entretiempo, donde las hojas de los árboles caían, donde el viento empezaba a soplar frío. Y pues todas esas cosas son cosas que mi papá decía que no tenían precio. Más allá de todo lo material, más allá de aquellos reconocimientos que recibió en vida, el mayor regalo que decía mi papá era el regalo de la naturaleza, era el regalo de estar rodeado de espacios abiertos, de espacios limpios, de espacios donde uno pudiera estar consigo mismo, y por qué no también un poco ermitaño, ¿verdad? Le gustaba mucho. Y pues bueno, son tantas cosas las que yo pudiera hablar de él, más allá del aspecto, repito, legal, más allá del aspecto del gran jurisconsulto. Este es el aspecto de persona de don Oscar Villegas que no muchos conocen. Otra de las cosas que mi padre, el licenciado Oscar Villegas Rico, decía: disfruta de cada momento, disfruta de cada respiro, disfruta de cada instante de la vida, porque en cada instante de la vida, en cada segundo, en cada minuto, es una vida que se va, es un minuto que se pierde, pero también es un minuto que se gana, es un minuto que se vive. Y ese es el mayor tesoro, según mi padre. Y la paz y la tranquilidad que esto le proporcionaba. Era un refugio, decía mi papá, pero un refugio también para el alma. A 77 años de su fundación, la Comunidad de Jurisprudencia hemos emprendido una iniciativa denominada Forjadores, que nos permita a las nuevas generaciones conocer y reconocer a nuestras raíces y pilares institucionales en el ejercicio docente. El día de hoy, mediante esta iniciativa, la cual hacemos con el corazón, alumnas, alumnos y colegas, queremos presentarte este proyecto denominado Forjadores. Los ladrillos, el acero, el cemento y el mármol ayudaron a construir este gran edificio. Los valores son la fuerza que lo mantiene en pie. El día de hoy me gustaría comentar con ustedes algunos datos o algunos comentarios de la vida de mi padre, de don Oscar Villegas Rico, abogado y egresado igualmente de la Escuela de Leyes, cuando la Escuela de Leyes del Estado de Coahuila en 1957.
A él se le ha conocido prácticamente en el mundo de la vida del derecho, en sus aportaciones jurídicas que ha realizado, en su servicio público, igualmente en el aspecto de la docencia dentro de la misma escuela, como director y como rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. Don Óscar Villegas Rico fue mi maestro de Derecho Civil y Obligaciones en 1996. Recuerdo bien, salón 10, 8 de la mañana, puntualidad ejemplar. Hablar de don Óscar es hablar de un gran director de la Facultad de Jurisprudencia, un jurista de valores, un maestro con vocación, un notario generoso con sus conocimientos y un universitario con alto espíritu humanista. Un hombre de causas que dejó un gran legado académico y la proyección de nuestra Facultad de Jurisprudencia. Él mantenía con firmeza que la universidad debe de revertir en la sociedad el fruto de su tarea. Incidió en muchas generaciones. Si bien nuestra profesión habrá de garantizarnos un lugar en la sociedad, en ningún momento deben de olvidar el compromiso universitario. Este no se cumple por terminar los estudios en las aulas. Se empieza con el inicio del desarrollo y el ejercicio profesional. Es cuando la sociedad comienza a requerir de la sapiencia adquirida en la formación universitaria, decía el maestro Óscar Villegas Rico. Como director de la facultad, reconozco su visión vanguardista para gestionar y diseñar una infraestructura que hoy en día sortea las necesidades de nuestra comunidad universitaria. Con el licenciado Villegas, la Facultad de Jurisprudencia creció y se consolidó. Su obra mayor fue su ejemplo en todas las generaciones que tuvimos la fortuna de conocerlo como catedrático. Todas unas cátedras, sus materias. Una gran formación personal y profesional. Quienes integramos la generación 51 de esta facultad en 1997, tuvimos la experiencia de despedirlo por jubilación. Don Óscar, con la gentileza que le caracterizó, nos invitó a todos a comer a su rancho, al rancho El Cascajal, en el Cañón de los Lirios, en Arteaga. El carácter, el compromiso social y humanista son su sello y contribuyeron con nuestra institución a darle cimientos fuertes a esta, nuestra casa de estudios de las y los abogados de Coahuila. Por otro lado, me gustaría comentar con ustedes el aspecto del lado cálido humano que ya para muchos también es conocido. Él nace el 8 de abril de 1933 en la Ciudad de México, hijo del capitán primero de infantería, don Constantino Villegas Suárez, que en su despacho subteniente fue firmado por don Venustiano Carranza cuando era el primer jefe del ejército constitucionalista, y a doña María Paula Rico Soto, ambos del centro de la República. Todos recordamos con mucha alegría que cuando presentamos nuestro examen ordinario, porque pues antes no había manera de exentar esta materia, felicitó a su alumno brillante, a Jesús Antonio Morales, como uno de los alumnos más brillantes que había tenido en su trayectoria como maestro en la universidad y en la Facultad de Jurisprudencia, que él amaba tanto. Entonces, para mí es un honor y un orgullo participar, hacerles saber que además estoy casada con un abogado brillante, un abogado postulante que adquirió, y todos adquirimos el conocimiento del maestro, pero bueno, él en especial se dedica mucho a esta materia. Yo agradezco a la facultad, agradezco a esta iniciativa que siempre es de gran reconocimiento, quienes hacen posible estos homenajes a grandes maestros de nuestra facultad y que fueron forjadores y que siguen siendo un ejemplo para todas las generaciones, de tratar de llegar, aunque sea a los talones o aunque sea a llegar a brillar un poco de lo mucho que ellos brillaron siempre y dejaron como herencia pues esta imagen de un gran maestro en todos nosotros. Bueno, pues muchas gracias también, un gran honor, una gran distinción que nos permitan
hablar de quienes fueron nuestros forjadores en la escuela, y principalmente para mí un gran honor hablar de quien para mí en su oportunidad fue el mejor maestro que he tenido de la Facultad de Derecho. La clase, cuando el maestro explicaba, nadie nos la perdíamos. Era una cosa que nos encantaba, que nos apasionaba y todos nos sentíamos comprometidos y nos gustaba. Hasta los más flojos, ¿verdad? Era de los que no faltaba, o sea, los Aparte, 5 días de la puntual. semana era ir a la clase. Teníamos de 8 a 9 o de 9 a 10, por ahí, no me acuerdo. Pero tú decías, esos que a ver si no vino, ¿verdad? Y ya para irnos, No, jamás no faltó. podías faltar, ¿verdad? Entonces, era eso, no podías faltar. Cuando estábamos en la clase era una clase de silencio, ¿verdad? O sea, porque Todos no puedes- atentos. los salones, ustedes los han visto, pues están diseñados para tener a la vista Visión todo, a de todo el Es lugar. un auditorio. En nuestras generaciones esos salones se llenaban, porque entonces son salones como para 50 personas y entraban 60. Pero todos estaban poniendo atención, de manera que si hacías cualquier movimiento diferente se Era un veía. señorón así en toda la extensión de la palabra. Era una persona admirable en todos los aspectos. Intachable como maestro, intachable como padre de familia, como servidor público. Mi papá llega aquí en el año del 42, 1942, aquí a la ciudad, venía procedente de la ciudad de Torreón, ingresa a la escuela anexa a la normal, continúa sus estudios de primaria, secundaria en la normal y después va a estudiar al Ateneo Fuente. De ahí al Ateneo Fuente, él empieza a estudiar la licenciatura en la Escuela de Leyes, que lo he comentado, que antes era la Escuela de Leyes del Estado, en la antigua calle de General Cepeda, entre la calle de Castelar y Benito Juárez. Era una persona muy humana, muy bondadosa, muy dispuesta siempre a apoyar a los demás en la medida en que podía. Y pues bueno, mi relación personal con él, pues la verdad es que sí fue muy estrecha. Muy estrecha, fue mi padrino de primera comunión. Generalmente los sábados coincidíamos en el rancho de él, el Cascajal, o en el de Don Vale, en el 3B, ranchos vecinos, y acostumbrábamos montar. Él montaba un caballo muy bonito, un prieto, un zaino llamado Niple. Y ahí se nos pasaban, pues generalmente las tardes de los sábados, ¿no? Fue alguien con quien conviví mucho, fue alguien a quien le aprendí mucho, y desde luego que pues todo esto viene ahora sí que fui beneficiario de todo esto, pues gracias a la relación que se dio entre el licenciado Villegas y don Valeriano. Pues empezó a destacar incluso pues, desde el primer día que ingresó como alumno. Llegó a ser presidente de la Sociedad de Alumnos Antonio Caso en su momento. A los 2 años de haberse recibido, si no me equivoco, junto con papá incluso, ingresaron como maestros a la facultad, invitados por el fundador de la escuela, don Francisco García Cárdenas. Y pues bueno, ya como maestro de la escuela, pues si no me equivoco, allá por el año 1967, fue designado, porque entonces la universidad todavía no era autónoma, fue designado como director por la Junta de Gobierno. El licenciado Villegas, les decía yo, es una referencia obligada en el tema de jurisprudencia, no solo como maestro, él la llamaba como la escuela peregrina, porque no tenía un edificio propio. Estuvo en lo que es hoy el bachillerato de la Prepa Mariano Narváez, estuvo en una casona aquí por la calle de General Cepeda, subiendo Castelar, si no me equivoco. Estuvo atrás de Rectoría, donde un tiempo estuvo la hoy Facultad de Sistemas. Un maestro que cumplió con su responsabilidad como maestro, porque nunca, ni cuando fue secretario general de gobierno, ni cuando fue rector de la universidad, ni con motivo de su ejercicio profesional
como litigante en su momento y como notario posteriormente, nunca en la medida en lo que dependió de él dejó de asistir a clases. Era uno de los maestros más cumplidos. Sus cátedras, sus clases, les digo yo, no eran clases, eran conferencias magistrales. Quien vive correctamente vive bien. Vivan siempre a partir del principio de la buena fe, actúen siempre de buena fe. Y pues creo que fue un maestro de esos que te impacta no solo desde el punto de vista académico, sino personal. Son de esos maestros que, como lo dijo algún día otro gran amigo mío y ex maestro mío, el licenciado Yáñez Armijo, son de esos maestros que tocan, además del conocimiento, además del intelecto, el corazón, el espíritu. Él decía que vivir es que enseñar, porque para él la docencia era la función principal de la universidad. Él decía que enseñar es vivir y dejar vivir, ¿verdad? Enseñar era ser y dejar ser, que enseñar era crecer y dejar crecer. La gratitud hacia el licenciado Villegas pues es y debe ser hoy y por siempre el hombre y la palabra, cuyo prólogo lo hizo el primer rector de la universidad, don Salvador González Lobo. Y don Salvador González Lobo decía que él consideraba que el licenciado Villegas, durante su rectorado, siempre partió y su actuar y su forma de pensar siempre estuvo inspirado en tres valores que él consideraba fundamentales, me explico: la cultura, la libertad y la justicia. Siendo secretario general de gobierno, si ustedes visitan el edificio de rectoría, ahí a un lado de las escaleras, ahí está el decreto donde se autoriza o se decreta, valga la repetición, la autonomía de la universidad. Está firmado por él y por don Eulalio como gobernador y él como secretario general de gobierno. Hablar cuesta poco, pero sostener lo hablado es ahí donde está el tema interesante. Ahí pasa sus 5 años de licenciatura. Él termina con un 10 impecable en la escuela, siendo el primer alumno de 10 que pasa por las aulas de nuestra alma mater. De ahí él, pues, empieza a trabajar en el despacho del licenciado Evelio González, que se le presenta la oportunidad por el licenciado Inciso Álvarez, que era el director jurídico de las mineras Mazapil Copper Company y Macoco, para irse a trabajar 3 años a la ciudad de Concha del Oro, Zacatecas, para ambas compañías americanas, el cual se empieza a especializar prácticamente en el derecho de minas, hasta que regresa en 1960, y en febrero del 1960 contrae matrimonio con mi madre, la señora Guillermina Cabello Enríquez, la cual formó una familia con 3 hermanos junto conmigo. Óscar, el mayor, que es médico cirujano cardiovascular, Guillermo, que pues, ustedes ya conocidos, notario, además catedrático de la escuela, y su servidor. Él, pues ya saben que en el servicio público fue secretario de gobierno, luego rector de la universidad. Antes de secretario de gobierno, igualmente fue director de la escuela de la Facultad de Jurisprudencia, siendo el tercer director en la historia, más joven de aquella época. Fundó 2 escuelas, 12 y 18 aproximadamente nuevas licenciaturas. Pues conocí al licenciado Óscar Villegas Rico en varias etapas de su desempeño en la vida pública y en la vida universitaria. Era un hombre serio, era un hombre formal y por lo mismo era muy confiable. Como hombre tenía el don de la palabra, era un gran orador. Por eso en sus clases se facilitaba su exposición y la explicación de los conceptos, por complicados que fueran. Los alumnos
aprendimos mucho de él, de sus ideas, de la forma de ver la abogacía. Él decía que había que estudiar el derecho constantemente y que cuidáramos mucho de los conceptos vacíos, apartados de la realidad social, decía él. Decía, no basta con estudiar la teoría o aprenderte las leyes. Es necesario además conocer todas las bondades y todas las dificultades que te ofrece la aplicación de la ley, el ejercicio profesional. Dice, solamente así se puede completar un verdadero abogado. Los conceptos de derecho surgen de una realidad social. Las leyes surgen de una realidad social. Ubi ius ibi societas. El derecho surge de la sociedad. Consecuentemente necesitas saber lo que pasa en la sociedad en la aplicación del derecho. Villegas la continuó. Estuvo poco tiempo como director porque luego se fue como secretario general de gobierno. Pero se caracterizó mucho su gestión como director porque apoyó mucho a los alumnos pasantes de derecho. Los apoyó mucho porque los recomendaba para ocupar para trabajos, porque le pedían que les recomendara jóvenes y él recomendaba a los muchachos. Y tenía una característica muy especial que yo la resalto mucho. Ustedes saben que en la escuela puedes tener simpatías con los alumnos o simplemente antipatías, pero cosas que se dan naturalmente por la naturaleza humana. Pero a él no le importaba eso. Él veía en el joven su capacidad y a él era lo que recomendaba. Hizo mucho con varios, no uno o dos, sino muchos jóvenes pasantes se acomodaron a través de él. Posteriormente fue secretario general de gobierno. De ahí, de la dirección de la escuela, pasa a ser secretario general de gobierno y como secretario de gobierno, pues además de desempeñar un cargo bastante difícil, desempeñarlo con mucha solvencia, lo que tiene que ver con nuestra escuela era que apoyó mucho la incorporación de jóvenes egresados al servicio público. Acomodó a muchos en la judicatura, en el Ministerio Público, en la administración pública, todo relacionado con el área jurídica. En ese sentido, los medios de comunicación comentaban que el gobierno del ingeniero Lelo Gutiérrez se había llenado de jóvenes. Hacían comentarios, ¿verdad?, en ese sentido. Eso seguramente lo recordarán mis compañeros generacionales. Posteriormente, después de ser secretario general de gobierno, pasa a la rectoría de la universidad. Y ya siendo rector de la universidad, apoya a nuestra escuela para establecer los primeros cursos, los primeros posgrados de la facultad. La facultad ya tenía el rango de facultad, pero nunca había dado el paso a tener estudios de posgrado. Y él fue el de los impulsó, los apoyó para que la escuela pudiera dar esos cursos de posgrado. Siguió siendo maestro en la escuela durante el tiempo de secretario general, durante el tiempo de rector. Siguió siendo la escuela y su característica, y la característica de casi todos los maestros de la época, era que no faltaban y eran puntuales en su clase. Además, tenían una formación, les dije yo, usted es muy formal, siempre con traje, dando clases, y era algo que generaba en los alumnos una correspondencia, porque asistían a clases con ropa apropiada, nada fachosos, como decían en aquel tiempo. Y en sus exámenes orales, aquellos famosos exámenes orales que todos los de mi generación lo recuerdan, eran unos
eran anécdotas inacabables sobre los exámenes orales. Los alumnos íbamos con traje, con aquel traje, con el único que teníamos, pero que le daba importancia al hecho del examen. Era una forma de darle importancia, de decir, me importa el examen que voy a presentar. Y entonces, Villegas en sus exámenes era muy riguroso. Exigía mucho en los exámenes. Nosotros como alumnos sabemos que hay maestros que exigen más que otros. Bueno, Villegas Rico era de los que más exigía. Fue un hombre de su tiempo. Estoy hablando de todas sus virtudes. Como jefe, como hombre en el ejercicio público y en la rectoría, era un hombre que no toleraba la deshonestidad ni la incompetencia. En lo personal, a mí, siendo el secretario de gobierno, me designaron agente del Ministerio Público en Monclova. Y recuerdo como consejo que me dio, me dijo, ay de ti, y me señaló con el dedo, si sé que agarras dinero. Eso te marca. Y así era él. Y cuando trabajé con él como rector de la universidad, no admitía incompetencias o errores en el trabajo. Pero tenía una cualidad. Nunca llamaba la atención delante de la gente. Siempre te llamaba la atención en privado. Correspondía mucho a la amistad y a la lealtad que tú tenías. Como maestro, creo que todos los que fueron sus alumnos, que fueron muchos, porque dio clases durante muchos años, él seguramente te recordarán con aprecio y con respeto. Nunca oí yo que pusieran en duda su capacidad, ni su valor como maestro. Yo creo que Villegas Rico fue más que un funcionario público, puedo decir que fue un universitario, un gran universitario y un maestro de derecho por vocación. De alguna otra forma le nace la inquietud de construir el actual edificio que actualmente alberga nuestra alma mater. En el lado humano, un hombre muy entregado a la educación, a la cultura. Él era un hombre, podemos decir, muy metódico en sus cosas de ser, muy organizado, muy recto en la educación con nosotros. Además, era una persona que leía mucho, tenía una cultura general amplísima. Dentro de sus anécdotas que tenemos, fue también campeón de oratoria a nivel estatal en 2 ocasiones, lo cual implicó que en 2 ocasiones fue a competir a nivel nacional con figuras como Muñoz Ledo, por un lado, o por otro lado con Carrancá y Rivas, que también en la segunda ocasión ocupa el 5º lugar a nivel nacional dentro de los 5 mejores oradores. Ha habido, como digo, en la cuestión de la lectura, muchos libros los volvía a releer. Casi la mayoría de sus libros tienen anotaciones donde él hacía comentarios o subrayaba y releía cualquier novedad que salía de bestsellers, él los leía. Una persona que le gustaba mucho la música, aparte él de muy joven, con otro muy buen amigo de él, el licenciado Jorge Mario Cárdenas, se empezaron a juntar en la calle de Victoria, el licenciado Jorge Mario, y empezó con él a aprender a tocar violín. Él le tocaba mucho tocar el violín, tenía muy buen oído para interpretar melodías de aquella época. En Navidad o en las fiestas de fin de año que hacíamos aquí en la casa, era común de que él tocaba aquí el violín y era una cosa que él tenía ese don.
A la hora de la comida, los domingos, siempre era una delicia escucharlo, porque de alguna otra forma él empezaba a hablar de cuestiones culturales muy amplias, a explicarnos las razones, el por qué, de dónde. Era una persona muy preocupada por sus hijos. Él siempre, de alguna otra forma, en la medida de las posibilidades, nos procuró el bien. Alguna vez le preguntaron, ya antes de partir a mejor vida, bueno, en una de esas ocasiones, dice, ¿cuál es su mayor satisfacción de su vida? Dice, la mayor satisfacción de mi vida es que yo cumplí como padre, en el sentido de dejarlos encarrilados, con una carrera universitaria, algunos ya formando alguna familia. Él también era muy entregado a sus padres. Para él, sus padres fue su principal preocupación. Los procuró ambos hasta sus últimos días, los cuales, como hermano también, un excelente hermano en su tiempo con ellos. Los apoyó, los procuró. Era un hombre también tan organizado que hasta en su forma de poder acomodar su ropa tenía mucha delicadeza, mucha clase, mucha feeling por hacer eso. La ley del notariado, que sigue siendo la más antigua, la de Coahuila, que data del 79, fue pasada por un grupo de notarios donde participaba el licenciado Villegas Rico. El licenciado Valeriano, estaba mi padre. Eran pocos notarios, entonces sí les daba la oportunidad. Esa ley data de cuando el entonces secretario de gobierno, Roberto Loscomelo, amigo de ellos, y el gobernador era Flores Tapia. Entonces se lo ponían y encabezaba el licenciado Villegas Rico. Por eso te decía ahorita que cuando llega el doctor Montemayor Seguí a Coahuila y hacen esa reforma, no era de extrañarse que el licenciado Villegas comandara el grupo que tenía de varios notarios, pero los comandaba para esa reforma del 99. Ángel Prado Cobla, yo Martínez Nieto, está Luis Manuel Aguirre Castro, Óscar Villegas Rico, Luis N. Dávila y Mariano Valdés Valdés. Todos notarios. Muchas gracias de antemano por la entrevista. Hablar de Óscar Villegas Rico, bueno, es hablarte de un hombre de leyes, ¿no? Un hombre que inicialmente empieza en el tema educativo con nosotros como forjador de alumnos, siendo rector de la universidad, secretario de gobierno. Tiene mucha injerencia después en la vida notarial. Notario número 19 del Distrito Judicial de Saltillo. Cuando ya termina su gestión como secretario, empieza en su caminar notarial. Su oficina ubicada en la calle Ramos Arizpe, la tengo ubicada en esa parte. A lo mejor estuvo en algunos otros 2-3 lados, pero ahí lo llegué a saludar. Fue designado decano del notariado coahuilense en la gestión mía como presidente del estado de Coahuila, cargo que nunca ocupó porque tenía él esa disyuntiva de que al ser designado notario, conjuntamente con su cuñado Mariano Valdés Valdés, habían otorgado el fiat en las mismas fechas. Entonces nunca se pusieron de acuerdo y por una cuestión de respeto familiar no aceptaron el cargo ellos como decanos. Llamado siempre por el notariado coahuilense para dar pláticas, el poder del mandato tuvo injerencia en el código de 1999, en el cambio que hace el entonces gobernador, que en el tema notarial tuvo injerencia siempre como expositor. Nunca dejó de enseñar tanto a los notarios como a los alumnos. Fui alumno de él, era de las cátedras difíciles. Como presidente del colegio lo invité a ser expositor, cosa que siempre aceptó de muy buena gana. Yo quiero felicitar nuevamente a la facultad y ahora al director Alfonso Ñárez Arreola, que haga ese reconocimiento de los maestros, de la gente que nos ha dado rumbo y ritmo, la gente que con su caminar ha marcado y ha dejado huella en nuestro andar y en andar de muchos. Me acuerdo cuando empezó a hacer los trabajos del Código Civil. En ocasiones, pues bueno, no se desvelaba viendo la televisión, películas, bajaba de sus aposentos y se dirigía a su atril y empezaba a estudiar y a buscar fuentes y corregía algún artículo y lo volvía a leer. Siempre su pasión fue
igualmente mucho fue la cátedra. Muchos alumnos de él, de los últimos tiempos, siempre decían que cuando iban a consultarlo, pues ya cuando se había retirado, les gustaba ir porque les daba una clase y se sentían a gusto. Uno de sus hobbies, digamos así, o de sus gustos favoritos era la fiesta brava de los toros. A pesar de que de muy niño igualmente practicó de adolescente el toreo de escoleta, sabía las técnicas del toreo, sabía de los grandes personajes, el toreo, platicaba de la vida de Luis Castro el Soldado, de Lorenzo Garza, el ave de las tempestades, del maestro Fermín Espinosa. Llegó hasta, de niño él me comentó que en su casa llegó hasta tener en su cuarto divisas pegadas en la pared de ganaderías, banderillas, carteles de torero. Siempre era su pasión, era siempre eso. De muy joven trabajó en la librería del Excelsior, una de las librerías antiguas de la ciudad, los fines de semana con el profesor Ramón Garza de la Rosa. Llegaba, limpiaba anaqueles y se ponía a leer. Cuando llega aquí a Saltillo en el 42, también la inquietud de la cultura lo llevó a conocer en la vieja imprenta del Estado, del gobierno del Estado, cuando estaba en el edificio Coahuila, ahora la sexta zona militar, enfrente a la Plaza San Francisco. Él bajaba o iba ahí a ayudarles a los que hacían los trabajos de imprenta y sabía las cuestiones de la imprenta, todo eso. Era una persona que le encantaba. Hablar de mi maestro y amigo íntimo, el señor licenciado Óscar Villegas Rico, constituye para mí el recordarlo con un gran afecto. Lo conocí en el año de 1966, cuando yo inicié mis estudios en la entonces Escuela de Jurisprudencia. Fui su alumno en el segundo año, me impartió la cátedra de Derecho Civil Bienes, así como Derecho Civil Sucesiones, en el año de 1967. Posteriormente, en el año de 1968, me impartió la cátedra de Teoría General de las Obligaciones. En aquella época era el plan de estudios anual, no era semestral como actualmente. Fue un maestro muy singular, un maestro que sabía y dominaba sus materias, pero también sabía comunicarse, sabía enseñar, sabía transmitir sus experiencias profesionales y humanas. Y finalmente terminé siendo no tan solo su abogado, sino también su apoderado jurídico en esas circunstancias. Nuestra amistad continuó hasta el último día de su existencia. Y para mí su fallecimiento constituyó una gran pérdida, porque perdí a un gran maestro, a un gran amigo, y ustedes, como lo dice el libro de libros, ¿verdad? Quien tiene un amigo pues tiene un gran tesoro, y cuando lo pierde pues también perdí ese tesoro, ¿verdad? Pero dentro de mí siempre guardo una inmensa gratitud a mi maestro y a todos mis maestros. Lo he dicho en varias ocasiones que soy lo que soy por la educación que recibí de mis padres y de mis maestros, entre ellos el señor licenciado don Óscar Villegas Rico. Igualmente los viajes era una cuestión de enseñanza, porque
procuraba de algún lado, íbamos a algún viaje, ya leía lo que iba a saber. Le tocó viajes muy bonitos que cuando nos platicaba estuvo en el tiempo y en el momento de la historia. En aquellos detalles que a veces nos llegaba a comentar que le tocó un ejemplo en Sudamérica cuando estaba el tiempo del gorilato en América Latina, cómo ver esa evolución. Cuestiones así. ¿Qué puedo yo decir de él? Que igualmente era muy exigente en las situaciones de horarios de entrada, de protocolos, en el sentido de que siempre había que conducirnos con mucho respeto y amabilidad. Por todo esto y mucho más, reconocemos estos pilares institucionales como forjadores de profesionales en derecho. Ubi Ius, Ibi Societas.